de estudio de hoy vamos a tratar con un tema doctrinal y es cómo estudiar la doctrina sobre la existencia del infierno. Sabemos que en nuestros días poco se habla del infierno. En nuestros días es un tema que se evita en muchas reuniones e iglesias porque no llenan púlpitos ni ayudan mucho cuando se pide la ofrenda. Es algo que las personas evitan hablar precisamente porque es un sitio horrible, obviamente, y es un paradero muy difícil para mucha gente que va a estar sorprendida al llegar allá al no creer lo que dice las Sagradas Escrituras sobre la que es la verdadera salvación en Cristo, que Él dijo que yo soy la verdad, el camino y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces esa salvación, si hay la palabra salvación, tiene que haber algo de que estamos siendo salvos. ¿Y de qué estamos siendo salvos? Justamente estamos siendo salvos de lo que es la llama del infierno. Entonces, cuando estudiamos el método teológico, buscamos limitar la extensión de cuánto vamos a estudiar eso, para ser más precisos. Entonces, eso es lo que en este momento vamos a tomar lo que es la existencia del infierno, de acuerdo a lo que dice la Biblia respecto al infierno. ¿Qué dice la Biblia respecto al infierno? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Al estudiar eso, yo estaba haciendo unas notas y algunas preguntas antes de comenzar el estudio. Cuando usted va a comenzar un estudio doctrinal, hágase preguntas sobre lo que quiere estudiar, hágase preguntas a sí mismo. Preguntas como si vamos a estudiar sobre el infierno, ¿para quién fue creado el infierno? Es una buena pregunta. ¿Está quemando el infierno ahora o en el centro, o está en el centro de la tierra y está quemando en este momento? Hay personas que hay personas en este momento sufriendo en el infierno. Es una buena pregunta. Localización, ¿dónde se encuentra el infierno? Son buenas preguntas para empezar nuestro estudio. Aquí hay más preguntas. Por ejemplo, si el infierno existe y se habla que el diablo va a estar en el infierno o está en el infierno, ¿él está a cargo del infierno? Es una buena pregunta. Vamos a descubrirlo a través de lo que dice la Biblia. ¿Qué sucede con los impíos en el infierno? ¿Qué va a pasar con las personas perdidas? ¿Y qué va a ser su experiencia en el infierno? ¿Va a ser algo breve? ¿Va a ser algo corto? ¿Va a ser de un tiempo duradero, un tiempo permanente o un tiempo eterno? Entonces, ¿el fuego del infierno se apagará un momento o se quemará para siempre? Vamos a mirar por qué. Y también otra pregunta es, ¿por qué es necesario que el infierno y sus fuerzas destructivas sean necesarias? ¿Por qué fue creado este sitio de tormento, de tortura, de dolor? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito del infierno? ¿Y cómo puede evitar el infierno? Son buenas preguntas que nos hacemos. Entonces, vamos ya a estudiarlas. Entonces, primero que todo, siempre recomiendo que cuando estudiemos un concepto doctrinal o teológico, que siempre se tenga buenas herramientas a su alrededor. Sí, mucha gente hoy le da por googlear y Wikipedia y cosas así que encuentra electrónicamente rápido, pero hay un problema con eso. Sí puedes encontrar mucha información y tiene acceso rápido y demás y veloz, pero hay un solo problema con eso, y es un problema muy grave, que te puedes ir por las ramas y puedes terminar en algún aspecto de de doctrina no sana, de alguna herejía, de alguna secta que tiene informes respecto a estos temas, pero los han puesto a su manera. Entonces, donde corren los peligros las personas que solamente descansan en Google y en Wikipedia y no descubren que hay herramientas muy buenas como diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos y todo tipo de Biblias de estudio. Entonces, es bueno armarse uno, equiparse uno para poder estudiar precisamente estos temas y evitar caer en la trampa de personas que nos puedan malinterpretar la Biblia y nosotros conducirnos también con una mala interpretación. Entonces, ¿qué es la definición? Bueno, un diccionario bíblico dice lo siguiente:
El infierno es un lugar de eterno castigo para los que rechazan el amor de Dios a través de su plan salvador. Los que no quieren ser salvos por medio de Jesucristo, por más que se crean muy morales, por más que se crean muy davidosos, es Jesús el que lleva y nos evita a nosotros, el que nos lleva al cielo y nos evita del infierno. En realidad es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. A él irán las personas que no aceptaron a Jesús como Salvador. Los injustos irán allá. Entonces, dice Mateo 25:41, nuestra lectura de arranque, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Jesús está hablando aquí justamente de una pregunta que él hace. El rey hace una pregunta, el significado rey siendo Jesús. Cuando estuve con hambre, ¿me diste comer? Cuando estuve desnudo, ¿me vestiste? Cuando estuve forastero, ¿me aguardaste en tu casa? Entonces hace esas preguntas y algunos dicen, sí, Señor, lo hicimos, y algunos no lo hicieron. Y a los que no lo hicieron dice, apartados de mí, nunca os conocí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces aquí Jesús nos da a nosotros un informe muy clave, que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. Desafortunadamente, por el pecado y la rebeldía del ser humano, termina en el mismo lugar de la misma rebeldía que Satanás trajo. Entonces, sabemos que por mucho tiempo artistas como Dante han tratado, pintores como él han tratado lo mejor de asimilar el infierno que es. Y la verdad es que vamos a mirar, cuando usted siempre ve un tema teológico, algo que hago yo a nivel personal es que pregunto, ¿qué dijo Jesús respecto al tema? Y Jesús habló de todos los temas por haber teológicos. Entonces, siempre anote las veces que aparece el texto. Entonces, una de las cosas que usted puede hacer, especialmente si tiene una Biblia electrónica, es mirar el tema y mirar ahí donde está una señal de búsqueda y poner una palabra justa, como ahorita, por ejemplo, buscar la palabra infierno. Entonces, al buscar la palabra infierno, yo descubrí que hay otras palabras relacionadas con el infierno. Entonces, aquí esas son mis notas que están así para que ustedes miran cómo las traté. Después vamos a mirarlas en limpio, pero esto es mi borrador sucio así. Puse en el centro lo que estoy estudiando, el infierno. Descubrí que está escrito 13 veces en el Nuevo Testamento. 11 esas veces habló Jesús del Valle de Hinnom, que es un lugar de fuego. Y después le explico qué se trata. Y tiene otras palabras que van relacionadas con el Seol, con Hades y Abadón y Geneama. Vamos a mirar de qué se trata eso. Entonces, ¿qué es el infierno? Bueno, vamos a mirar esos otros sitios. En el Antiguo Testamento hablamos, el infierno se aparece 13 veces en el Nuevo Testamento y 11 de esas 13 las habló Jesucristo respecto a ello. El Seol o Sheol en hebreo aparece 63 veces y solamente en el Antiguo Testamento. Después miramos las definiciones de esto. El Hades está en griego, aparece 10 veces, y después el Abadón, que aparece 7 veces, 6 en el Antiguo Testamento, incluyendo 2 veces, en el libro de Job, y el resto en otros libros, como los Salmos y demás. Después está Gehenna, que en arameo significa el valle de Hinnom. El valle de Hinnom era justo un sitio, un basurero al sur de Jerusalén, donde se quemaban todos los desperdicios para que no contaminaran. Entonces se quemaban ahí y también se quemaban cadáveres de personas que no tenían quien los representara, gente indigente que moría y demás, que no tenía quien les dieran sepultura, los llevaban allá a quemar. Pero también en tiempos de los profetas como Jeremías y demás, era un sitio de sacrificio de niños. Era cuando sacrificaban niños a un demonio llamado Moloch. Entonces, ese lugar era un lugar que todo el tiempo había llama y obviamente gusanos, porque era un basurero. Entonces Jesús se refirió al infierno como ese lugar,
Un lugar de tormento, un lugar de basura, un lugar donde está todo lo corrupto y todo el desperdicio y sacrificios. Entonces, el Sheol es un lugar de los muertos, es la definición, lugar de los muertos. Y tiene mucho significativo en el Antiguo Testamento. Se habla de que en polvo, de polvo te hiciste, polvo volverás, lo dice ahí en Génesis 3. Entonces, el lugar de los muertos es la tierra, que es el polvo, la tierra del olvido. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, habla de la tierra del olvido. No fue una canción que se inventó uno de los cantantes colombianos, es que es una verdad, la tierra del olvido. El polvo, el abismo, el sepulcro, Seol, el silencio, lo profundo de la tierra, tinieblas y sombra de muerte. Originalmente el Sheol se presentaba en el Antiguo Testamento como un lugar con dos compartimentos, y después lo vamos a mirar a través de una enseñanza de Jesús. Abadón, por otro lugar, es un lugar de perdición o de destrucción. Señala el oscuro lugar de los muertos. Es un lugar que no sacia de recibir muertos, de la misma manera que no sacian los ojos del lascivio. Nos habla Proverbios, justamente, Proverbios 27 nos habla de que el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre que nunca están satisfechos. Sabemos que en este día, sabemos que en el globo terráqueo han muerto millones de personas. Así como han nacido millones, también han muerto millones. En un solo día mueren miles y miles y miles de personas. Entonces, por decirlo, me equivoqué, millones, miles de personas. Génesis 37-35 nos dice sobre lo que es la palabra de lo que es el Seol. Y el Seol en el Antiguo Testamento, de nuevo, tanto los justos como los injustos hablaban de ese lugar de sepulcro, la muerte, el más allá, el más allá. Y después vamos a descubrir que habían dos áreas en el Seol. Entonces, y se levantaron todos sus hijos. Este es Jacob, cuando le informaron que su hijo José había muerto, que era una mentira, y él se entristeció mucho cuando llegaron con esa mentira, que él no sabía que su hijo seguía existiendo, pero le informaron de esa manera a los hermanos para que así darle la noticia que ya no iba a estar más con ellos. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, a Jacob, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Lo bueno es que más adelante la recompensa de Dios es que sí encuentra que José estaba vivo. El Hades, al traducir del hebreo al griego, fue necesario buscar una palabra que fuera equivalente al Sheol. Se escogió el Hades porque significa el país o lugar de los muertos. Y por eso Jesucristo también, cuando habló en Mateo 16:18, dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. En otras palabras, su iglesia no va a experimentar la muerte. La muerte como la muerte de los impíos. Mateo 11:23, ese es Jesús hablando sobre lo que es el juicio a Capernaum. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Jesús volvió a hablar del Hades allí. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Aquí Jesús está censurando fuertemente a Capernaum por su incredulidad, y a pesar de tantos milagros que ellos vieron que hizo Jesucristo en su ministerio, aún así muchos no se arrepintieron. ¿Y qué es la palabra Geema? Geema viene del arameo, la palabra el idioma que también Jesús usaba. El arameo significa ese lugar, como decía anteriormente, el valle de Hinnom. Fue mencionado 11 veces por nuestro Señor Jesucristo. Este lugar era un basurero al sur de Jerusalén, donde se quemaba la basura y los cadáveres de personas sin lugar de sepultura. En tiempos antiguos era donde se sacrificaban niños a Moloch. Entonces vemos que tiene un significado muy, muy fuerte. Por eso del aborto es algo tan terrible en nuestros días, y va a ser que a nivel mundial
se programan todas esas marchas y desfiles de pro aborto, y gracias a Dios que también se están levantando muchas marchas. Ahorita Colombia, durante esta grabación, en los últimos días, Colombia ha tenido muchas ciudades con personas marchando por la vida y en contra del aborto. Apocalipsis 9:11 nos vuelve a hablar sobre lo que es el Abadón. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces noten que por eso esa palabra en griego está 6 veces y una sola vez 6 veces en hebreo y una vez en griego en el Nuevo Testamento. Aquí es donde ocurre de nuevo la palabra Abadón, que es relacionada con el infierno. Proverbios 15:11 nos informa de nuevo: el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. De nuevo, la salvación está tan cerca de tu corazón como está de tu boca. Es de creer en el corazón como confesar con tu boca. Así es sencillo la salvación en Cristo Jesús. Entonces, el punto número 4 es cómo en el método teológico determinamos las palabras afines a lo que se está relacionando con el tema. Entonces miremos, por ejemplo, hay otras palabras que miramos, no solamente los sinónimos, sino buscamos también lo que es opuesto, los antónimos. Encontramos palabras opuestas como paraíso y cielo, para hablar en contra de lo que es el mismo infierno. Entonces hacemos una lista de referencias. Es cuando ya entramos al estudio bíblico, empezamos a buscar listas de referencias de que hablan sobre el infierno y demás. Y entonces siempre pregunte, ¿qué dijo Jesús al respecto? ¿Qué dijo Jesús al respecto? Siempre que estudiamos un tema doctrinal, antes que vayamos a ver qué dice el pastor fulano de tal, el teólogo tal, qué opina tal teólogo, vamos primero a averiguar qué dijo Jesús. Es una de las maneras que siempre en mi estudio busco qué dijo Jesús respecto a esto. Cuando busco algo de divorcio, pregunto, ¿qué dijo Jesús respecto al divorcio? Cuando busco algo con referencia a lo que es, por ejemplo, una pesa falsa, busqué, dijo Jesús sobre una pesa falsa. Y usted va a encontrar que Jesús tenía suficientes respuestas a todas las preguntas del ser humano. Entonces, ¿qué dijo Jesús al respecto? Bueno, Jesús empieza a contar la historia del rico y Lázaro. Y había un hombre rico, dice Jesús, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y hacía saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Póngale cuidado, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Jesús está haciendo ya aquí, del Antiguo Testamento, que nomás entendíamos que Seol era un solo lugar, descubrimos que tenía 2 lugares, Seol. Uno es el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Miren la diferencia. El pobre fue llevado por los ángeles a la presencia del seno de Abraham, mientras que el rico fue simplemente sepultado. Ningún ángel vino a rescatarlo. Y el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, esto es el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Varias cosas aquí tenemos que tener prevención y mirar con detalle. Primero que todo, sabemos que aquí de lejos estamos viendo el rico al pobre, ya en la gloria de Dios, ya en el paraíso, junto con Abraham.
Y él deseaba por lo menos que le diera una gota de agua a su boca. Cuando él tenía la oportunidad de comer, ni siquiera las migajas que sobran de su mesa se las daba. Entonces, aquí hablamos de la compensación que hay en la justicia de Dios, cómo Dios es justo como la manera que tratamos nosotros en la vida. El resultado es que este hombre Lázaro termina en lo que es el seno de Abraham, y el otro termina en un lugar real. Ahora, muy importante esto, tanto Lázaro como el rico siguieron con su personalidad, el uno gozando de la presencia de Dios, estando al lado de Abraham en ese momento, y el otro sufriendo soledad y sufriendo el tormento del fuego. Entonces, el hombre está hablando normal. El hombre está dando una narrativa normal. Y dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, aquí está Abraham también, parte de la nube de testigos que habla Hebreos 12. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que trajiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este está consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni ir de allá, pasar acá. Ya cuando se terminó todo, se terminó todo. Entonces, esa es la imagen que queda ahí. Este hombre deseoso de estar al lado de Abraham, y resulta que ve ese tormento en cambio. Ahora, este hombre hace algo cuando ve eso, y entonces dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. De nuevo, aquí se realizan cosas. Este hombre rico entiende cosas ahora que no entendió cuando estaba vivo en la tierra, sino ahora entiende cuando está allí en el mismo lugar de tormento. Empieza a reconocer muchas cosas que antes no puede reconocer, y ahora sí está preocupado por sus hermanos, sus 5 hermanos, y pide que llegue un evangelista allá. Y Abraham le dice, hey, le hemos mandado la palabra a través de Moisés y los profetas, pero no han oído. Cuando la gente se hace sorda a las cosas de Dios. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En otras palabras, hay personas que son tan cerradas, y son las personas que tienen todas estas ideas equivocadas. Y hablo a las personas que están muy equivocadas con el aspecto del infierno. Algunas personas hablaban con un individuo, y una vez decía al individuo que un amigo de él decía que él deseaba irse al infierno porque allá podía encontrarse con los artistas que fueron bien diabólicos, y que allá podía entrar a los conciertos y todo. Qué gran torpeza, porque el infierno es un lugar muy solitario de tormento. Usted no tiene tiempo de relacionarse con la comadre ni el compadre. Allá no va a haber nada de eso, no va a haber guaro ni nada de esas cosas allá para que usted pase un traguito mientras que está quemando la llama en su espalda. Eso no va a pasar. Entonces, para que entiendan, porque otros dicen, tampoco existe. Teólogos en nuestros días, inclusive, y no quiero nombrar porque tengo amigos que aman a muchas personas de religiones muy reconocidos, con eso les doy nomás el código, que dicen que el infierno no existe porque Dios es tan bueno. ¿Cómo va a crear un lugar tan terrible? ¿Cómo va a crear Dios tan bueno un lugar tan terrible? Y siendo personas que miles y miles, perdonen, me equivoqué al revés, millones y millones les siguen y se están equivocando de esa doctrina. Entonces, ¿cómo hacemos con el método teológico? Continuamos con mente acerca de las referencias. Empezamos a leer las referencias y empezamos a comentar. Y descubrimos que el destino de los malvados, el infierno es un lugar real, apartados para todos ser malvados. Hay falsas doctrinas en nuestros días. Por ejemplo, el universalismo dice que todos van para el cielo, que no hay infierno, que Dios ama a todos y que eventualmente a todos los va a recibir, haga lo que haga. Entonces imagínense usted encontrarse por allá con Hitler.
Entonces, Dios dejaría de ser un Dios justo. Y Dios es un Dios justo. Él es Jehová Tixícono, Dios de la justicia. Restauración después de la muerte de los impíos. Algunos dicen, bueno, es que hay un sitio que se llama purgatorio. Entonces algunas personas que no han terminado de ser buenos terminan en el purgatorio para que sean siendo refinados y puliditos y arregladitos y vestiditos bonitos y rasurados para que puedan entrar al cielo. Mentira, no existe en la Biblia tal lugar. Jamás ha existido. Fue inventado para que hubieran indulgencias y la gente pudiera pagar indulgencias por sus muertos y así tomar una campanita para que pudieran entrar del purgatorio al cielo. No existe el purgatorio en la Biblia, ni en la católica ni en la protestante. Porque Hebreos 9:27 nos dice bien claro, y de la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, eso de la segunda oportunidad en el infierno, de salir de aquí y que Dios le da una segunda oportunidad para que te arrepientas, ya no hay oportunidades. Al salir de aquí, yo siempre digo que para todos males hay una respuesta, excepto morir sin Jesucristo. Y después de la segunda oportunidad hay otra teología, que es la teología de la aniquilación, que dice que todos los impíos van a ser aniquilados y que no se sabe más de ellos, ¿no? Van a haber un tormento y un tormento eterno. Muy bien, entonces empezamos a organizar nuestro descubrimiento. ¿Qué descubrimos respecto al tema? Y descubrimos que Jesús dijo cosas bien fuertes. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús también dijo, por tanto, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. ¡Qué fuerte está esto! Sin embargo, Jesús lo está haciendo bien claro. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto es fuerte. Eso es una declaración muy fuerte de Jesús. Es preferible entrar manco o tuerto al cielo y después ser arreglado en el cielo, obviamente, que entrar al infierno con los dos ojitos pecaminosos. Mateo 10:28 también dice, y no temas a los que matan al cuerpo, más al que al alma no puede matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En otras palabras, tenga cuidado con irse siguiendo a personas que no estás siguiendo. Mateo 18:9. Y si tu ojo de ocasión de caer, vuelve y te lo dice Jesús, sácalo y échalo de ti. Mejor entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echados en el infierno del fuego. Apocalipsis 20:13-14 nos dice el tiempo final, o sea, que de lo que es el paraíso, cuando Jesús venció la muerte y le dijo al que estaba al lado de él, dijo, ciertamente hoy va a estar conmigo en el paraíso. Jesús fue al paraíso, la nube de testigos de todos los que fueron justos antes de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús fueron trasladados ya al cielo. Y por eso cuando nosotros llegamos a morir, ausentes de este cuerpo, presentes con el Señor. Y dice la palabra en Apocalipsis 20:13-14, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego, y esta es la muerte segunda. Y respondiendo al rey, por eso tenemos que tener cuidado, les dirá, de cierto digo que en cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los que no lo hicieron, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo aplicamos eso? Vamos a aplicarlo porque tenemos que, cuando aplicamos algo y lo hemos estudiado, entonces, ¿qué podemos aprender? Estar agradecidos de Jesucristo que nos rescató a nosotros del infierno. Sabemos que el infierno es un lugar donde no deseo que ningún familiar, amigo o conocido termine. Y al estudiar esto, haré todo lo posible para anunciar el camino de salvación a otros. Eso es una conclusión de lo que es un estudio teológico que habla de una de las doctrinas de la palabra de Dios. Yo sé que esto es necesario. Le ruego, compártalo fielmente.
Usted no sabe a quién pueden rescatar de entender este concepto, porque hay muchos que creen tantas cosas. Creen que se mueren y regresan de nuevo como una vaca. Mentiras del diablo. O creen que tienen mucha vida después. Mentiras. Es por eso que dice la palabra bien clara en Hebreos, que después de la muerte viene el juicio. Hebreos 9:27. Que Dios le bendiga ricamente. Agradecidos porque estuvieran con nosotros en esta tarde. Que Dios le bendiga.